una razón para vivir. Juan capítulo 14 y verso 19. Dice así, Jesús hablando: todavía un poco y el mundo no me verá más. Nota que dice el mundo no me verá más. Pero le dice a sus discípulos: pero vosotros me veréis. Y luego añade: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, una vez más por esta bendición maravillosa que tenemos, que es tu palabra, precioso Dios. Señor, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos conforta, que trae fortaleza a nuestras vidas. Bendito Señor, hoy nosotros nos humillamos y nos sometemos, oh Dios de la gloria, a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, tanto a los que estamos aquí como a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oh Dios de la gloria, gracias por esta bendición, y hoy recibimos tu palabra con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el mundo está celebrando más bien el domingo de resurrección, ¿verdad? Y usted sabe, cada quien lo celebra a su manera. Algunos van a la iglesia ese día, ya hace un año que no los veían, pero ahí llegan ese día. Y otros pues se van a la playa y qué sé yo. Hay diferentes maneras en que la gente celebra este día. Y es que para nosotros, hermano, es muy importante la resurrección. No tanto el hecho de celebrar este día, sino el conocer cuál es el mensaje real que hay detrás de la resurrección. ¿Por qué es tan importante para nosotros? En una ocasión me recuerdo que expliqué un poquito acerca de esto. Contrario a las religiones que hoy existen, si nosotros pudiéramos decir que el cristianismo es una religión, aunque nosotros sabemos que no lo es, pero digamos que está clasificado para la gente que no sabe. Y si esto fuera una religión, es la única donde el líder está vivo a través de los años. Todas las otras religiones, hermano, tienen su líder, pero tienen su tumba. Y yo no sé si la tiene o no, pero por ahí tiene su lápida de cuándo nació y cuándo murió. Sin embargo, en el cristianismo, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Dios, hermano, hay una tumba por allá, pero tiene la piedra removida y no hay nadie adentro, hermano. Y no existe una lápida que diga nació en esta fecha y se murió en esta, porque Él vive. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos una razón para vivir. A veces hay gente que llega a un punto en el que dice: no tengo una razón para seguir viviendo, no tengo una razón para vivir. Y hay personas que están muertas en vida, es decir, aunque están vivos físicamente, espiritualmente están muertos. Entonces, la promesa que el Señor nos dio y el resultado de su resurrección es que nos dio vida a nosotros. Por eso el pasaje que leíamos explica: todavía un poco y el mundo no me verá más. Y el mundo no lo ve, hermano. El mundo se burla de él. Hoy le aplauden al satanismo y ya ve que hoy ya se están descarando y sacan cosas en la televisión y sacan, es más, hasta una serie me contaron a mí por ahí, estaba escuchando, que se llama Lucifer, la serie, hermano, y que sale, y es bien buena gente el diablo que sale ahí, fíjese. Ha de ser otro, porque el de la Biblia no es así, hermano. Entonces, si usted se fija, están como exaltando la imagen de Satanás y poniéndolo como que él realmente le ayuda a la gente, y burlándose de Jesús de alguna manera.
Pero usted y yo conocemos el final de la historia, hermano. Y sabemos que al final el Señor, así como venció cuando vino hace 2000 años, más de 2000 años atrás, Él venció la muerte, también viene para luchar y para vencer. Él al final vencerá, hermano. Y todo esto que nosotros estamos viendo hoy se acabará. No deja uno de indignarse. Hasta zapatos de Satanás venden ahora. ¿Los vieron algunos de ustedes? No. Espero que nadie haya hecho una orden. Ahí así va. Increíble, hermano. ¿Cuándo se había visto una cosa tan terrible como esa? Y entonces nosotros estamos viendo un resurgir, pero tranquilos, porque uno no deja de indignarse, ¿va? Y uno dice, ¿cómo es posible que esto esté saliendo? Pero luego el Señor nos recuerda, tranquilo, no te pelees, no te pongas a alegar en las redes sociales, en el Facebook o en el Instagram, tranquilo. Yo vencí en la cruz del Calvario, te hice a ti más que vencedor y venceré siempre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, hay una razón y hay un mensaje mucho más profundo en la resurrección, hermano. ¿Por qué? La resurrección es fundamental para el Evangelio. Nuestra razón de estar aquí no existiría si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, hermano, vana sería nuestra predicación. Yo no estaría aquí. Yo estaría dedicado, quién sabe, no sé, sería tal vez un magnate, tal vez un artista. Yo no sé quién yo sería si Jesús no hubiera resucitado, pero porque Él resucitó y Él me llamó, es que ahora estamos predicando y seguiremos predicando mientras el Señor nos mantenga en este mundo, hermano. Predicaremos la palabra del Señor, pero tenemos que entender realmente qué es lo que sucedió en la resurrección. Ahora, yo le decía a los hermanos en la mañana que si nosotros pensáramos en la resurrección, si hubiera sido un humano normal, común y corriente, que hubiera resucitado, es más, si yo hubiera resucitado, hermano, después de las golpizas, después de las escupidas, después de los malos tratos, después de todo lo que me hicieron, yo hubiera salido, hipotéticamente, ¿verdad? Hubiera salido, hubiera dicho, ya resucité, discípulos vengan para acá. Quiero que me junten en el estadio, lo vamos a hacer, Vamos a rentar un estadio y vamos a llamar a toda la gente. Quiero a Pilato y a Herodes sentados en primera fila. Y me llaman a Caifás también, el sumo sacerdote. Que estén ahí y los quiero ver a todos sentados ahí para que vean que yo resucité. Para que vean que todo lo que me hicieron fue en vano y que yo vencí a la muerte y aquí estoy. Y no vemos un Jesús que sale del sepulcro a hacer eso, hermano. ¿Sabe a qué salió Él? Salió directamente a suplir la necesidad de aquellos, valga la redundancia, que estaban necesitados. Él no salió a hacer fiesta, Él no salió a decir, mírenme, aquí estoy. Es más, no se manifestó a nadie que Él no quisiera manifestarse. Por eso Él dijo, el mundo no me volverá a ver. Aquellos que me rechazaron, que no creen en mí, no me volverán a ver, pero ustedes sí me van a ver. Y a cada discípulo el Señor se le reveló. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, vamos a ver 3 personajes en la Biblia que representan, de alguna manera, la necesidad de conocer el significado de la resurrección. Después de saber esto, nosotros no podemos estar esperando el Easter Sunday para celebrar, hermano. Eso es algo que nosotros tenemos que traer en nuestros corazones y decir, el Señor vive. Cualquier circunstancia que yo pase, no importa porque Él vive, Él está vivo y yo tengo una razón, no material para vivir, no metas que cumplir, sino la razón por la que yo vivo es porque Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle un aplauso al Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer personaje es una mujer que llora con tristeza. Note, una vez más, Jesús no fue a los líderes de Jerusalén, no fue a los líderes del imperio romano.
sino que se manifiesta a una mujer que lloraba con tristeza. Juan capítulo 20, versos 1 y 2. Juan capítulo 20, versos 1 y 2. Lo tiene, me dice amén. Y si no, lo lee en la pantalla. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y a mí me encanta esto porque quien está escribiendo aquí es Juan. Y el que fue ahí, el que amaba a Jesús. O sea, fue Pedro y al que amaba a Jesús, o sea, yo. Bueno, ahí bien humilde Juanito. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La razón de la angustia, que tenía esta mujer, era porque ella había visto a Jesús, había sido confortada por él. Ella había tenido, dice la Biblia, que tenía 7 demonios. Ella, imagínense, hermano. Con uno a veces uno no aguanta a la gente, ¿verdad? Ay, así. Con uno no aguanto a mi esposo, hermano. Dirá alguna mujer por ahí. Pero tenía 7 demonios. Y contrario a lo que muchos pudieran pensar, porque algunos dicen que María Magdalena era una prostituta, y realmente en la Biblia no hay referencia a que ella fuera una prostituta. No encontramos. Es más, algunos ingratos que no conocen realmente al Señor la han vinculado a ella sentimentalmente con el Señor, y eso tampoco podía ser, porque ella era contemporánea de las mujeres que iban detrás de Jesús, que eran mujeres ya mayores, que no, realmente la edad de ella no era la misma que Jesús tenía. Ella era mayor que Jesús. Entonces, usted sabe, tantos mitos y cosas que salen. Pero esta mujer tenía un problema. No sabía dónde habían puesto a Jesús. Y no saber dónde está Jesús, eso es un problema. Si nosotros no entendemos la resurrección, no entendemos dónde realmente está Jesús. Porque hay gente que lo está buscando en alguna parte. Hay gente que dice, bueno, yo ahí lo tengo colgado en la pared. Yo ahí lo tengo, y tienen una imagen de Jesús, pero no es eso realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces, no saber dónde está Jesús, eso es un problema. Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y también vive en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Señor estaba diciendo esto, hermano? ¿Por qué la palabra nos enseña esto? Para que nosotros sepamos. Hay gente que durante el tiempo de Semana Santa lloran, hermano, por lo que le pasó a Jesús. Y realmente el Señor nunca tuvo una intención de que nosotros lloráramos por lo que a Él le había pasado. Al contrario, cuando vio mujeres llorando, les dijo, ¿ustedes por qué están llorando por mí? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque lo que viene está difícil. Pero entonces Él nunca quiso trabajar con nuestros sentimientos para que nosotros tuviéramos un sentimiento hacia Él, hermano. Al Señor se le ama por fe, no por sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta mujer, al ver que la piedra había sido removida, en lugar de pensar en las palabras de Jesús, porque Jesús no es que les dio la sorpresa porque ellos no creyeron, pero Él hablaba de su muerte. Él hablaba de que le era necesario ser entregado en manos de pecadores. Él hablaba y les decía que era necesario que Él fuera a la cruz, y ellos no entendían. Él hablaba de su resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Él hablaba de que Él había de resucitar. Y sin embargo, esta mujer no pensaba en eso. Cuando ella fue a la tumba y vio la piedra removida y vio que no había nadie ahí, pensó y dijo, se robaron el cuerpo. Todo menos que Jesús había resucitado. Versos 11 al 13, por favor. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas
que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Por cierto, la imagen ahí es como la del arca del pacto. Había un ángel de cada lado. Dice, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé, una vez más, dónde le han puesto. Ahora, la mujer, hermano, al oír lo que los ángeles le preguntaban, todavía, al ver los personajes que no eran como un humano común y corriente, no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Verso 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, es decir, no lo reconoció. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínese usted, ella lo quería cargar y llevárselo de regreso. Verso 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y hay algo bien interesante aquí, hermano, porque a veces nosotros, note que ella estaba llorando y ella estaba muy triste. Y a veces cuando nosotros lloramos, si usted en alguna oportunidad ha llorado así, ¿cuántos han llorado aquí? Pero así, no cualquier llanto, hermano. No así como que medio le tembló la barbilla, sino que usted lloró. ¿Cuántos han llorado así? ¿Verdad que a veces no puede uno ni ver bien, hermano? A mí me sucedió en una ocasión cuando yo les he contado mi testimonio, cuando nos dieron la noticia de que nuestra hija estaba enferma y resultó, el Señor hizo un milagro, pero cuando a mí me dieron esa noticia, hermano, yo me recuerdo que iba manejando y los ojos se me llenaban de lágrimas y yo no podía ver. Por la bendita gracia de Dios no tuve un accidente ese día, porque yo lloraba tanto, no podía contenerlo. Era algo que yo no sé, yo me aguanto a veces, ¿verdad? Como a veces, yo no sé si usted ha tratado de retener el llanto alguna vez. Me acuerdo que, con permiso de Joshua, voy a contar esto. Estaba pequeño él y fuimos a ver una película que se llama Letters to God. ¿Alguien de ustedes la vio? Esa era, ¿verdad? Bueno, la cosa es que la película, hermano, desde que uno la empieza a ver, empiezan las lágrimas a correr, ¿verdad? Y él todavía estaba niño, pero él quería mostrar así como que él no lloraba con esas películas. Y de repente, hermano, así viendo la película empezó ya a llorar, ya a llorar. Y yo así, ¿qué te pasó? Me duele la pierna, decía. Me duele la pierna. Y yo, no, hombre, ¿y qué te pasó? Y yo, sí, ¿verdad? Ya, limpiándome las lágrimas también, porque sí estaba buena la película. Sí lo hace llorar. Y él reteniendo así, pero no aguantó más. Y entonces nos fuimos, y ya cuando fuimos caminaba bien, hermano. Va a haber popcorn, dijo, y le fuimos a comprar ahí sus cosas, ¿verdad? Y después él de plano no se aguantó vivir en esa mentira. Y le dijo, le confesó a su hermana que realmente no era la pierna la que le dolía, no aguantaba las ganas de llorar y se tuvo que inventar que le dolía la pierna. Y a veces nosotros no reconocemos el dolor que realmente estamos viviendo y las lágrimas no nos dejan ver, hermano. A esta mujer no la dejaban ver las lágrimas, no podía reconocer que al que tenía frente a ella era el mismo Señor resucitado. Pero hay un momento en el que el Señor le habla y le dice, María. Y esa voz, hermano, aunque ella no podía ver bien, reconoció la voz del que le hablaba y dijo, es mi maestro, es mi Señor. Hermano, a veces no vas a poder ver, es más, casi nunca vas a poder ver al Señor directamente, pero puedes escuchar tu voz, aunque tus ojos se cierren por las lágrimas, aunque tus ojos no puedan ver por la tristeza que estás pasando, tú puedes oír la voz de Dios. Con el llanto no se tapan los oídos. Se pueden tapar los ojos, pero no los oídos. Y puedes oír a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces notemos, ¿a quién se reveló el Señor, hermano? Se reveló
a una mujer que estaba pasando por tristeza, una mujer que estaba pasando por una necesidad. Ahora, la resurrección lograría en María algo permanente y no temporal. Vea conmigo versos 17 y 18. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y aquí sucede algo interesante también, porque la Biblia dice que cuando ella lo vio, y cuando ella vio que era el maestro, entonces se quiso abalanzar sobre él, lo quería retener, hermano. Ella dijo, imagínense lo que ella había sufrido pensando en que ya nunca más volvería a ver a Jesús. Es como cuando se va un familiar, hermano, uno se queda con eso de que jamás va a volver a ver a la persona. Entonces imagínense, ella con eso, ella había sido liberada por Jesús. Esos 7 demonios habían salido de ella. Jesús había hecho algo interesante, importante en su vida. Más bien lo más importante en su vida había sido conocerlo a Él. Ahora sufría porque ya no estaba Él y de repente lo ve. Entonces ella dijo: lo voy a agarrar para que nunca más se vaya de mí. Quiero estarlo viendo siempre. Ella quizá pensó: se va a quedar para siempre. Y Jesús le dice: no me toques. Y para mí siempre fue un misterio eso, de por qué el Señor había rechazado el abrazo de esta mujer. Pero realmente lo que el Señor estaba buscando era explicarle a ella: mira, el resultado de la resurrección no es que tú me vas a estar viendo todo el tiempo, sino que yo voy a subir al Padre. Y cuando suba al Padre, el Señor ya les había explicado a ellos, ya les había dicho: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a un consolador, al Espíritu Santo, que estará para siempre con ustedes. Entonces Jesús le estaba diciendo a ella: no te aferres a mí, porque lo que estás viendo por ahora es temporal. A este Jesús que tú estás viendo ahora es temporal, no lo vas a volver a ver dentro de un tiempo. Pero yo tengo que ir al Padre, y cuando vaya al Padre, entonces enviaré al Espíritu Santo, y eso significa que yo voy a vivir en ti. Voy a estar en el cielo, pero también voy a estar en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la próxima vez que te vuelvas a sentir triste, no vas a tener que correr al sepulcro para ver si te encuentras conmigo. No vas a tener que ir a una montaña para ver si me encuentras. No vas a tener que ir a un templo para buscarme, aunque es importante ir al templo, pero no vas a tener que hacer eso, porque me vas a tener en tu corazón. Cada vez que te vuelvas a sentir triste, simplemente vas a levantar tus manos y vas a decir: Señor, yo sé que tú estás aquí, porque tú moras en mi corazón, porque tú vives en mí. Entonces Dios no quiere ser un Dios temporal o cuando nosotros lo necesitamos. No quiere ser un Dios que lo visitamos el día de resurrección, sino que entendemos realmente el significado de la resurrección. Él vino a buscar a aquellos que estaban quebrantados de corazón, a los que estaban tristes, no para medio arreglar el asunto, para que vieran un milagro o para que lo vieran a Él resucitado, sino para hacer algo permanente en el corazón. Tenemos que abrirle el corazón al Señor, hermano. Si nosotros le abrimos el corazón al Señor, viviremos siempre. ¿Qué quiere decir vivir? Yo se lo he explicado. ¿Verdad que cuando usted está contento, usted dice: qué vida esta, hombre? Cuando usted se va de vacaciones y usted sale a la playa y mira el mar y en la noche mira el atardecer y dice: esto es vida. ¿Sí o no? Bueno, cuando nosotros entendemos el significado de la resurrección, no importa si lo único que vemos es el patio de la casa y los árboles algo marchitos, hermano, vamos a decir: esto es vida, porque Cristo vive en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Número 2, un hombre que llora
con amargura, hermano. El Señor se reveló a una mujer que lloraba de tristeza, pero también a uno que lloraba con amargura. Marcos capítulo 16 y verso 7. Marcos 16, 7 dice: pero id, dijeron los ángeles que se aparecieron a María Magdalena, este es el mismo incidente, a las mujeres, y les dijo: decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ahora note por favor el énfasis que el Señor hace, porque note que no dijo, bueno, vayan y díganle a los discípulos, ¿verdad? Aunque eran los ángeles, los mensajeros, hablando de lo que el Señor quería mostrarles. Dice, vayan y díganle a los discípulos, pero no se les olvide, que no se les vaya a pasar a Pedro. Para Jesús era muy importante que Pedro supiera de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús sabía por lo que Pedro estaba pasando. Pedro estaba llorando, dice la Biblia que él lloraba con amargura. Él estaba amargado por la situación en la que él se encontraba. Entonces para él era importante saber que Cristo había resucitado. Ahora, ¿por qué era tan importante, hermano? Recordemos que Pedro era un hombre que era así como muy emocional, ¿verdad? Era así como muy de esos que, yo le entro, ¿cuántos son? Échenmelos a mí, ¿verdad? Él era de esa manera. Y cuando Jesús lo vio, lo encuentra en una barca y él está pescando. Y Jesús le hace un llamado a él y le dice, venid en pos de mí y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Había un llamado que el Señor le había hecho. Pero no solamente eso, sino que Pedro, al ser tan emocional, hermano, él había prometido no traicionar a Cristo Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22 y verso 31. Lucas 22, 31. Si lo tiene me dice amén. Vamos a leer hasta el 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, este era Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Anote, hermano. El Señor le hace una advertencia a Pedro. Y le dice: Simón o Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y una vez que hayas pasado esta prueba, tú te encargas de ayudar a tus hermanos. Pero note, hermano, Pedro le dice: ¿el qué, Señor? Yo, Pedro, pero si tú mismo me pusiste este nombre. A los hermanos les voy a revelar un secreto. El primer Rocky fue Pedro. ¿De veras? ¿Sabe por qué? Porque Pedro es la palabra Petros y significa roca pequeña. Entonces él fue el primer Rocky, ¿verdad? Entonces yo me imagino a Pedro diciendo: Señor, pero si yo soy Rocky y no Balboa. Yo soy Pedro, o sea, tú mismo me pusiste ese nombre. Yo no te voy a negar, yo voy a ir ¿qué digo? A la cárcel. Voy a ir hasta la muerte contigo, voy a estar contigo siempre. ¿Y qué pasó, hermano? Mire, cuando uno trata de seguir a Dios con sus propias fuerzas, uno termina amargado. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros no está la capacidad de serle fieles a Dios. Déjelo repito. En nosotros no está la capacidad de serle fieles a Dios.
Y si nosotros tenemos una religión, la religión lo único que nos va a traer es amargura. Porque o simplemente fingir y parecer que todo está bien. Entonces Pedro quería con sus propias fuerzas, quería serle fiel al Señor. Una vez más, él era sincero, él era honesto, él quería realmente cumplir con eso. Prueba de ello es que todos se escandalizaron y se fueron, y él, aunque sea de lejitos, ¿verdad?, iba siguiendo al Señor. Aunque sea así como que el problema era cuando le preguntaban, ¿verdad? A mí se me hace que tú eres uno de ellos. Y Pedro, ¿qué decía? Yo no conozco a tal hombre. Es que tú hablas como ellos. No. Yo no lo conozco. Y donde vio que eso no funcionaba, entonces se puso a decir malas palabras. De veras, Pedro habló malas palabras, hermano. Cuando le preguntaron la tercera vez si él empezó a decir, y le salieron sapos y culebras por la boca, y dijo, hijos de qué sé yo no conozco. No fue eso lo que dijo, pero dijo maldiciones, dice la Biblia. Solo lo estoy poniendo a este tiempo. Y dijo, yo no conozco a tal hombre. Y cuando lo oyeron hablar así, dijeron, no, sí es cierto, tú no lo conoces, porque si no, no hablarías de la manera que estás hablando. Entonces, él sintió una frustración terrible, hermano. Mire, leamos Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro después que lo había negado la tercera vez. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No logró cumplirle a su maestro, no le pudo ser fiel. Y entonces, hermano, él se amargó y dijo, ¿para qué? Yo mejor me voy a regresar a hacer lo que antes hacía. Y hay gente que dice eso: yo por más que trato de ser cristiano no puedo. Por más que trato de seguir al Señor, siempre algo pasa y no puedo. O un obstáculo encuentro en el camino y no lo logro. Eso es totalmente normal. Tenemos que aprender a depender de Dios. Es un proceso, es un camino que nosotros hemos tomado, donde el Señor va transformando y va cambiando nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras actitudes, hermano, en lo que nosotros estamos acostumbrados quizá a hacer. Hay muchas cosas que están apegadas a nosotros. A la medida que el Espíritu de Dios va entrando en nuestras vidas a través de su palabra, es que el Señor está sacando esa información que nosotros teníamos y va renovando nuestra mente y vamos cambiando, y poco a poco las cosas comienzan a suceder. Ahora yo pregunto, ¿será que Pedro cumplió con lo que había dicho? No en ese momento, pero después él sí tuvo que cumplir, porque estuvo en la cárcel, no con el Señor como compañero, pero sí estuvo en la cárcel. Fue a la muerte juntamente con Jesús, pues no en el mismo viaje. Pero los historiadores dicen que él murió crucificado exactamente de la misma manera que Jesús, solamente que lo pusieron al revés, en una cruz que parecía una X, según lo que dice la historia. La Biblia no habla de eso, pero la historia dice que así murió él. Entonces, al final sí logró cumplirlo, pero no fue hasta que él estuvo en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre 120 que estaban en el aposento alto. Él era uno de esos 120 que estaba esperando esa promesa, y ahí sí él se levantó con denuedo y comenzó a predicar, y ahí sí ya estaba dispuesto a dar la vida al Señor, por el Señor. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo había descendido. Por eso era tan importante la resurrección, y por eso era importante que Jesús ascendiera al cielo. ¿Para qué? Para que él enviara la promesa, y con la promesa la capacidad de serle fieles al Señor. Solamente a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos permanecer firmes en el Señor. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Hay como 4 nada más. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Yo quiero que se una. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, a veces las frustraciones, hermano, pueden traer amargura a nuestra vida. El mensaje de la resurrección es para la gente que está triste. El mensaje de la resurrección es para aquellos, hermanos, que están pasando por amargura, por aquellos que están pasando por situaciones emocionales difíciles. Para ellos es el mensaje de la resurrección. Es para nosotros.
Una vez más, no es para los políticos, no es para, aunque si Dios se quiere manifestar a ellos, se va a manifestar a ellos, pero no es ese el interés del Señor. Dios quiere hacer algo dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pedro no se podía perdonar, hermano, el haberlo traicionado. La resurrección era un mensaje para él. ¿Por qué? Díganle a Pedro que ya resucité, que ya no se lamente por haberme fallado, porque yo estoy vivo. Sus actitudes y lo que él hizo no me mataron. Es más, no me retuvo la muerte. Yo estoy acá, yo vivo, yo estoy vivo. ¿Le fallaste al Señor en alguna manera? Él vive. Él está, es más, su trabajo es interceder, hermano. ¿Usted sabía que usted tiene un acusador? Y todo, y no es, bueno, a veces se manifiesta en persona, pero ese es otro asunto. Pero está en el cielo, va al cielo. Yo no sé cómo lo dejan entrar, pero lo dejan entrar. Y llega a decir, fulano. Mire, y eso es bíblico. Es más, a Pedro lo acabamos de leer. El diablo lo pidió. Y para pedirlo, hermano, fue allá directo. Le dijo, échenme a Pedrito, al Rocky. Le quiero dar una zarandeada de las buenas. Job, ¿se acuerda de Job? El diablo llegó y hasta el Señor le dijo, ¿no has considerado? Yo sé que tienes ganas de zarandear a alguien, te voy a prestar a Job. Y usted conoce la historia de eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que esas cosas pasan. La buena noticia es que nuestro Señor vive. Y esa fue una buena noticia, hermano. Mire qué increíble es esto. Fue una buena noticia hasta para Job. Jesús todavía no había venido. Y Job, cuando está pasando por la zarandeada que el diablo le está dando, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al final Él se levantará del polvo. Y en mi carne he de ver al Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Ese es el mensaje de la resurrección. El mensaje de la resurrección es Él vive. Y porque Él vive, tú y yo somos perdonados de nuestros pecados. Porque Él vive, tú y yo somos restaurados. Porque Él vive, tú y yo podemos tener gozo delante del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Número 3 y último, un hombre escéptico. Juan capítulo 20, versos 24 y 25. Y por supuesto estamos hablando de Tomás. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Entonces el Señor vino. El mensaje de la resurrección era para la mujer que estaba triste y lloraba por tristeza, para el hombre que lloraba porque tenía amargura, pero también para aquel que era escéptico, que era incrédulo, hermano. Y mire que no era cualquier persona, era un discípulo de Jesús, era alguien que había visto los milagros. Pero este hombre era el típico hombre pragmático, de esos que todo lo quieren ver así en cash, ¿verdad? Hermano, yo ofrendé y no he visto nada todavía, ¿verdad? Y piensan que el Señor es como esas maquinitas que usted le mete una moneda y le jala y le va a dar un montón. Digo, estoy poniendo este ejemplo para que entendamos cómo funciona el asunto. Porque a veces nosotros no sabemos de qué manera Dios nos está bendiciendo, porque no tenemos nuestra mirada puesta en lo que deberíamos de tenerla. Entonces, él era de ese tipo de personas que era así, que todo lo quería ver, hermano. Todo así, enséñeme a ver si es cierto. A ver dónde está que Jesús resucitó. A ver dónde está, quién vio, quién tomó fotos, quién tiene ahí, aunque sea un jeroglífico hubieran hecho ahí donde decía que él había salido de la tumba. Algo, yo quiero ver algo. Y hay gente que es así, hermano.
Y realmente el cristianismo no se trata de ver, sino se trata de creer. Déjelo repito, el cristianismo no se trata de ver. Mire, ¿qué pasa cuando hay una campaña de milagros? Uy, hermano. Mire, usted ofrezca comida y milagros y usted va a tener un montón de gente. En serio, porque a todos nos gusta comer. No, usted no, solo a mí. Entonces, ofrezca algo que es espectacular, que se ve así. Hermanos, aquí, ¿cuánto se paga por un show, por ejemplo, en Las Vegas? Aquí en Las Vegas. ¿Cuánto cuesta un show? Ustedes que han ido. Sí, pues. El de los payasos en el Circus es barato, ese es gratis. Pero hay otros que cuestan un montón de dinero, hermano. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo espectacular y quiere ver. ¡Oh, qué barbaridad! Y a veces en el cristianismo suelen haber cosas así, donde la gente quiere ver milagros. Y al nosotros estar pidiendo ver cosas, hermano, nos perdemos de una bendición que Dios tiene para nosotros. Mire qué interesante es esto. Pero veamos un poquito cómo era Tomás, y quiero enseñarle algo como última cosa que le voy a mostrar. Juan capítulo 11, versos 8 y 16. Tomás solía ser como un poquito pesimista, hermano. De esa gente que en todo ve el mal, ¿verdad? Dice Juan 11, 8. Perdón, sí, 11, verso 8, y luego vamos a leer el 16. Le cuento un poquito de lo que aquí pasaba. Lázaro estaba enfermo, Lázaro ya había muerto, y Jesús entonces dice: vamos a ir a Judea, porque quiero ir a ver a Lázaro. Entonces, pero el problema era que en Judea lo habían amenazado de muerte. Y mire lo que dicen sus discípulos. Dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Y mire lo que dice Tomás, verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, si lo leemos nosotros así, pensamos: bueno, qué solidario Tomás, ¿verdad? Porque dijo: vamos con él, aunque muramos con él. Pero no era esa la implicación. Él estaba siendo sarcástico. Él estaba diciendo: es que Jesús insiste en ir para allá, ¿no? ¿Qué dijeron la vez pasada? Que lo iban a apedrear. Vamos nosotros también, vámonos para que nos maten junto con él. Eso era lo que él realmente estaba diciendo. Entonces Tomás era esa persona pesimista que no entendía realmente lo que Jesús estaba haciendo. Una vez más, veía los milagros y todavía pensaba que allá también lo iban a apedrear a él. Si Jesús estaba yendo ahí, hermano, era porque él estaba seguro que el Padre lo guardaba a él, y que él no iba a morir apedreado, sino en una cruz. Él ya lo sabía. Cuando uno conoce su destino, uno se despreocupa, hermano. Cuando uno sabe para dónde va, uno dice: yo ya sé. Por eso a veces cuando veo cómo las cosas están pasando en el mundo, digo, al principio me pongo así medio así con ganas de pelear, ¿verdad? Pero después digo: yo ya sé el final, yo ya sé qué pasa. El Señor vendrá un día, hermano. Mire, toda esta gente, esos magnates que hoy están controlando el mundo y haciendo un montón de cosas y terribles, y planes que tienen para el mundo, diabólicos, hermano. Y cuando yo veo eso y digo: ¿cómo le hiciéramos para traerlos a la justicia, verdad? Pero la Biblia dice que un día el Señor vendrá y llamará a las aves del cielo y les dirá: vengan y coman carne de magnates. Eso está de reyes, hermano. Eso está escrito. Entonces cuando yo veo eso digo: es cierto. Yo no tengo que preocuparme, porque lo que Dios tiene en sus planes, Él lo va a cumplir a cabalidad. Lo que hoy está sucediendo en el mundo, Dios lo está permitiendo, porque Él está tratando con el mismo mundo y con su iglesia. Entonces Tomás no creía estas cosas, hermano. Y Tomás decía: ¿y si nos pasa?
y si sucede esto, y si hacen esto, y si, mire, no se preocupe, hermano, no se preocupe, de verdad, no nos preocupemos, porque a veces todos nos preocupamos. Pero entonces, Tomás pidió en medio de su incredulidad la manifestación de Jesús, y Jesús se manifestó. Mire, a veces nosotros le queremos que el Señor nos muestre algo, ¿cierto? Yo no sé si alguna vez usted le ha dicho: Señor, muéstrame algo, yo quiero ver algo. En algún momento de mi vida quizá yo caí en eso de decir: a mí me gustaría ver algo así como, no sé, sobrenatural. A mí me gustaría ver algo así, no sé, que yo esté en la cama y de repente una luz así, ¡buah!, me alumbre el cuarto entero, hermano, y vea la imagen de mi Señor yo ahí. Qué belleza, ¿no? ¿A quién no le gustaría eso? ¿Verdad que sí? Nos gustaría que el Señor se mostrara a nosotros y contarle a medio mundo: ¿tú has leído la Biblia? Sí. No, yo he visto al Señor. Ahora, nosotros, hermano, eso es posible. De hecho, yo no sé si usted sabía, pero eso ocurre. No ocurre aquí en Estados Unidos, porque aquí tenemos la Biblia, tenemos las iglesias, tenemos quien nos enseñe la palabra, tenemos institutos bíblicos, tenemos universidades, aquí tenemos de todo. Entonces aquí el Señor no va a venir a presentarse a su habitación. Por favor, no pida eso, porque no va a suceder. El Señor nos habla, aquí tenemos libertad. Pero hay países donde no hay Biblia, donde el Señor literalmente se le ha tenido que presentar a gente. Decirle: mira, aquí estoy, yo soy Jesús. Tú has tomado el camino que no es. Quiero que aprendas de mí, quiero que me recibas a mí, y quiero que tú seas la voz en este lugar y hables de lo que yo te he venido a decir. ¿Por qué? Porque son lugares donde las Biblias son prohibidas. Lo agarran con una Biblia y es pena de muerte en algunos lugares. Yo no sé si usted lo sabía, pero hoy se enteró. Entonces el Señor sí puede hacer eso. Pero cuando hace eso, hermano, si Él hiciera eso, yo dejé de pensar en esas cosas. Es más, le soy honesto, yo por ahora todavía aquí en la tierra no quiero una manifestación de Jesús de esa manera. Mire, leamos y luego le explico por qué. Juan 20, 26 al 28, ya voy a terminar. Juan 20, 26 al 28 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Por cierto, Tomás le decían Dídimo, y Dídimo no era su apellido, Dídimo significa gemelo. Y es interesante porque la Biblia no nos muestra al Tomás número 2. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros somos ese gemelo. Porque a veces nosotros hemos actuado como Tomás, que queremos ver para poder creer, que quisiéramos meter también nuestra mano en el costado para ver si es cierto, que quisiéramos una evidencia de lo que Dios está haciendo. Entonces sigue diciendo: llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y después, si usted sigue leyendo, el Señor le dice: sí, Tomás, porque viste, creíste. Pero luego dice: bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Ahora entiende por qué yo no quiero que se manifieste el Señor de esa manera en mí. Yo no quiero perderme esa bendición que Dios nos va a dar a todos aquellos que no hemos visto, pero hemos creído.
Porque no es por vista, es por fe, hermano. No es por sentimiento. Ay, es que hoy siento y hoy no siento. No se trata de eso. No podemos ser personas emocionales. Por eso el Señor se apareció a gente que tenía problemas emocionales. Uno triste, el otro amargado y el otro incrédulo, porque a fuerza quería ver para poder creer. Pero el Señor, en su misericordia, aún con la incredulidad que este hombre tenía, hermano, era como para que él dijera: a Tomás ni lo tomen en cuenta, a Tomás por incrédulo ni voy a hacer nada. Mire cómo es el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque así como amaba a Pedro, amaba a Tomás también. Y le dijo: Tomás, mira, tú eres mi discípulo, y lo que has pedido, tú pediste meter los dedos en las heridas, aquí están, acerca tu dedo y ponlo. Y él tuvo que obedecer. Mete la mano en el costado y mira, ahí está la herida. Señor mío y Dios mío, ahora sí creo. Ahora sí creo. Y el Señor le dice: te perdiste de un galardón. Bienaventurado, felices aquellos que no ven, pero creen en el Señor. Es más, que no necesitan ver nada. Dios no necesita resolverme la vida para yo saber que Él me ama, hermano. Dios no necesita darme dinero para yo saber que Él es mi provisión. Dios no necesita hacer nada más conmigo. Él se manifestó a mí cuando yo le recibí en mi corazón, y desde entonces, con mis ojos físicos, he visto muchas cosas, los resultados del trabajo que Él ha hecho dentro de mí. Lo que Dios quiere venir a hacer es no arreglar tu entorno, quiere arreglar tu interior. Él quiere entrar en tu corazón. Por eso le dijo a María Magdalena: no me toques, tengo que ir a mi Padre. Y eso es lo que a ti te conviene, porque voy a enviar el Espíritu que va a vivir en ti. No vas a necesitar ver mi imagen, no vas a necesitar ver absolutamente nada, porque voy a morar en tu corazón, porque voy a vivir en ti. Y cada vez, yo no te prometo que no vas a volver a pasar por tristeza. No te prometo que no va a haber una necesidad en ti, pero no tendrás que correr a un sepulcro, pero no tendrás que correr a ningún lugar, no tendrás que esperar que abran la iglesia para llegar el domingo y pedir, porque voy a morar en tu corazón. Y ahí doblarás tus rodillas, levantarás tus manos, y yo me manifestaré a ti una vez más, y entenderás por qué morí y por qué resucité. Porque Él vive. Nosotros tenemos una razón para vivir. Nuestra razón para vivir no son nuestras metas, hermano. No son cosas materiales, porque lo material hoy está y mañana no sabemos si estará. Hoy existe y mañana algo puede suceder y se acaba eso, hermano. Nosotros no vivimos, nuestra vida no debe estar puesta en cosas temporales, porque donde eso se acabe, se nos acaba la vida. Nuestra vida debemos ponerla en alguien que es eterno, y el eterno es Cristo Jesús. Y cuando yo pongo mi vida ahí, entonces, hermano, mis lágrimas me pueden seguir saliendo, pero ahí aparece el Señor en mi vida, y ahí está Él para socorrerme una vez más. Puedo pasar por una situación que me frustre y que me sienta amargado, pero sé y recuerdo que Él resucitó, Él me perdonó, Él me transformó, Él le dio un sentido a mi vida. Puedo a veces quizás sufrir de algún tipo de incredulidad, hermano, pero debo saber que Él vive y Él reina y Él se manifiesta a mi vida, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor, y dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno.